Bien, vamos a iniciar entonces el tema actual, que se trata de comprender un poco lo que es la ciencia, el método científico como formas de conocimiento. Luego de esto vamos a conocer algunos modelos que nos explican todo el paso a paso para desarrollar una investigación, pero por ahora vamos a entender lo que es el método en general, ¿ya? Cualquier curso de metodología en investigación, de epidemiología, de herramientas básicas en investigación, etcétera, se fundamenta o se basa en lo que es el método científico, ¿ya? Bueno, la misma palabra lo dice. Método científico es un proceso, es un procedimiento para construir la ciencia. Y la ciencia en sí misma podemos comprender que tiene al menos dos significados. Uno, entenderla como un proceso, y dos, es entenderla como un fin. Es decir, todos los manuales con los que nosotros hemos estudiado se fundamentan en investigación científica, ¿ya? Si nosotros pensamos en que la ciencia es un conocimiento, podemos preguntarnos qué es entonces el conocer. En términos muy simples, habiendo otras definiciones por supuesto, pero en términos muy simples, conocer es el modo en que yo, en este caso sujeta, o ustedes, sujetos, ¿cierto?, se relacionan con algo que está allá afuera, en la vida real, digamos. Y eso que está afuera, en esta vida real, serían nuestros objetos, ¿ya? Y tenemos diferentes formas nosotros de relacionarnos con esos objetos que están allá afuera. Yo, ejemplo, tengo este destacador, ¿cierto? Y este destacador yo puedo hacer, lo puedo observar, le puedo hacer una canción, puedo hacer un dibujo, ¿cierto? Puedo relacionarme con este objeto que está allá afuera desde la religión, desde la ideología, etc. Hay muchas formas de conocimiento. Y la ciencia pasa a ser una de ellas. No es mejor, no es peor, pero es la forma que tenemos nosotros, por lo menos en el contexto académico, que es la forma validada de relacionarnos con lo que vamos viendo, ¿ya? Y es muy relevante, sobre todo bueno, en los tiempos que estamos, el poder llegar a un conocimiento que sabemos que es sólido en el entendido de que la forma que se usó para saber es de buena calidad, está bien hecho, entonces nosotros podemos ir creyéndole a ciertas cosas y no a otras, ¿ya? Ustedes saben, estos tiempos, por ejemplo, con toda la situación que tenemos de salud, hay mucho conocimiento falso. ¿Por qué falso? Porque nosotros sencillamente vamos a cuestionar si estos conocimientos fueron generados con los métodos que se requiere para tener un conocimiento real eh, al que le podamos de alguna manera creer, ¿ya? Entonces el método científico va a ser un proceso sistemático que se va a usar para responder ciertas preguntas que son factibles, comillas, de medir. Es decir, que yo puedo de alguna manera, lo más objetiva posible, aproximarme a conocer eso que está allá afuera. Y la objetividad es algo que, bueno, desde el campo de la epistemología siempre ha estado medio cuestionado, ¿cierto? Pero la objetividad para nosotros la vamos a entender como la forma en que nosotros podamos medir algo y que podamos ser todos lo más objetivo posible, entendido que podamos estar la mayoría de acuerdo. Ejemplo, yo quiero medir este plumón, ¿cierto? Si yo lo mido con pulgadas de mi dedo, ¿cierto? Lo mido así, probablemente nos va a medir distinto a cada uno de quienes lo mida. ¿Por qué? Porque el ancho de nuestros dedos va a ser diferente. Distinto es si yo planteo como procedimiento medirlo con una wincha de medir en centímetros, ¿cierto? Que probablemente está validada de alguna manera. Entonces, todos cuando lo midamos vamos a decir, oye, esto mide aproximadamente 10 centímetros, por dar una idea, ¿cierto? Entonces vamos a estar todos de acuerdo. Eso va a ser lo que vamos a entender como objetividad. Es que la mayoría de nosotros podría estar de acuerdo en el cómo lo medimos, entonces le creo al resultado que me está dando. ¿Ya? Entonces, para yo poder creer en un resultado, tengo que necesariamente cuestionarme el cómo se llegó a ese conocimiento. ¿Ya? Y es ahí donde entra a tener mucha relevancia el aprender metodología de la investigación en cualquier área del conocimiento, porque publicaciones, ustedes saben, papers, por ejemplo, noticias, etcétera, abundan. Y la única persona que puede juzgar es quien lee. ¿Ya? Que tú como lector, como lectora, vas a ser la única persona que va a poder decir, ¿sabes qué? Esta información yo no le creo porque siento, por ejemplo, ustedes al final de este curso van a poder decir, hoy en realidad la muestra no fue representativa, o fue poca gente, o el diseño no era el adecuado para responder a esa pregunta, etcétera, ¿ya? Entonces pueden haber muchas estrategias, los instrumentos no estaban validados, hoy hay un sesgo,
Entonces nosotros vamos a poder cuestionar desde una perspectiva del método el cómo se llegó a ese conocimiento. Y dependiendo cómo se llegó a ese conocimiento, yo voy a poder decir, ¿sabes qué? Si, por ejemplo, lo incorporo o no a mi práctica clínica, o lo incorporo o no en mi trabajo de investigación que estoy realizando, entre tantas otras cosas que te puede ser útil, ¿ya? Entonces, en términos amplios, después vamos a ver unos modelos más detallados del paso a paso de la investigación. Ahora vamos a ver un modelo general nada más, que es lo que entendemos como método científico. Entonces, paso 1, observación. Yo hago una observación, puede ser, por ejemplo, desde mi práctica clínica, un conjunto de síntomas, por ejemplo, que observé en alguien, o he ido sistemáticamente observando cierto patrón. Yo, por ejemplo, podría hablar desde la psicología, que aunque no la ejerzo es lo que más conozco, podría llegar gente, por ejemplo, que en el periodo de invierno yo me estoy dando cuenta de que aumentan las personas con trastornos ansiosos o con cuadros depresivos, ¿ya? Entonces yo aquí, a partir de esta observación que he ido viendo de manera intuitiva en mi práctica, yo puedo decir, ¿será que las tasas o la incidencia de depresión aumenta en el periodo de invierno? Yo me planteo esa pregunta. Posteriormente vamos a ver, más adelante, ¿cierto? Vamos a ver que la pregunta de investigación en un contexto clínico tiene una estructura bien particular, ¿ya? Hay formas de preguntas. Y responde una estructura donde tiene que haber un paciente o una población objetivo, tiene que haber una intervención, una exposición, ¿cierto? Etcétera, varios elementos que se van a ir viendo más adelante en el curso. Además de eso, la pregunta de investigación tiene que tener varias características. Una de ellas, y quizá una de las más relevantes, es que la pregunta tiene que ser factible de ser medida. ¿Ya? Tiene que ser algo que yo efectivamente pueda usar ciertos procedimientos, ciertas herramientas, lo más óptimas posible, hablamos de validez y confiabilidad, para poder responder esa pregunta, para poder llegar a esa información. Por eso que nadie se pregunta cosas, por ejemplo, como, oye, no sé, ¿cuánto pesa el alma? A lo mejor alguien se lo ha preguntado, ¿ya? Pero llegar a procedimientos reales y confiables para poder decir cuánto realmente esto pesa es más complicado, ¿ya? Entonces, por eso que nos vamos a hacer preguntas sobre temas que sean factibles de realizar. Además, en salud, ustedes saben, hay tantos problemas, no podemos perder el tiempo haciéndonos preguntas que no sean relevantes para la población, que tengan una relevancia metodológica, una aplicación, etc. ¿Ya? Entonces, son algunas características, más adelante vamos a ver que hay que tener varias cosas pensadas cuando uno plantea preguntas de investigación. Entonces, a partir de la pregunta que yo les daba como ejemplo, en que yo me preguntaba si ¿será que en el periodo de invierno aumenta la incidencia de depresión y trastornos ansiosos? Yo puedo tener una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis que me voy a plantear no es una hipótesis que a mí se me ocurre porque sí, por lo general va a tener un correlato teórico, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, oye, si en realidad los rayos ultravioletas disminuyen o la radiación disminuye, por tanto eso tiene un efecto neuronal en los neurotransmisores, etcétera, que disminuye los niveles de dopamina, etcétera, y por eso aumentan las tasas de depresión en ese periodo. Y yo puedo tener tantas hipótesis como teorías existan, ¿ya? Puede ser esa, puede ser que sencillamente la gente está más encerrada en su casa y la gente necesita salir para poder estar con niveles óptimos de neurotransmisores, ¿cierto? Incluso yo podría decir la gente en realidad come más carbohidratos y eso afecta su felicidad. Podría plantear un montón de hipótesis, ¿ya? Pero ¿qué es lo relevante aquí cuando planteas hipótesis? Que esas hipótesis puedan ser sometidas a prueba, ¿ya? Y aquí viene otra característica, ¿cierto? Que es que debe ser posible de experimentar, ¿ya? Experimentar no en el sentido estricto de que yo voy a someter a la gente a algo, sino que yo pueda hacer pruebas, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que en salud tenemos diferentes formas o estrategias, le llamamos diseño, para poder enfrentar diferentes tipos de preguntas, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Yo a partir de ese experimento voy a hacer algunos análisis estadísticos en el caso de la investigación cuantitativa, voy a hacer algunos análisis de contenido, de texto, etcétera, en el caso de la investigación cualitativa, y a partir de eso yo voy a sacar una conclusión. Voy a decir, ¿sabes qué? Si efectivamente la hipótesis se cumple o mi hipótesis de trabajo efectivamente fue lo que yo pensé que podía ocurrir en base a mi revisión de teoría, ¿cierto? Busco una conclusión y a partir de esa conclusión, entonces yo posteriormente una responsabilidad que tenemos es reportar nuestros resultados.
En la ciencia, la forma que se usa para reportar los resultados es mediante artículos científicos, mediante tesis, mediante póster, mediante presentaciones en congreso, ¿ya? Entre otras alternativas, pero esas son las más frecuentes, siendo la lectura de papers una de las formas que nosotros más nos aproximamos a los conocimientos científicos, ¿ya? Nosotros después de un curso de metodología de la investigación, de herramientas básicas de investigación o el curso que sea, para tener estos conocimientos básicos, deberíamos ser capaces de poder dejar de lado el leer noticias, ¿cierto?, científicas con estos reportes famosos fake news, ¿cierto? Y deberíamos ser capaces de ir al artículo original y decir, ¿sabes qué? Le creo este artículo porque hizo una buena pregunta, planteó un buen problema, usó las técnicas adecuadas, hizo análisis estadístico adecuada o usó buenos procedimientos cualitativos, etc. ¿Ya? Yo debería poder decir, sí, sabes que a esta información le creo o sabes que a esto yo no le creo porque me parece que está mal hecho. ¿Ya? Entonces, por supuesto que es un entrenamiento que lleva mucho tiempo y los cursos de investigación en general son básicos. Tú después tienes que relacionarte con la literatura, ir leyendo, ir compartiendo con colegas, ir cuestionando. Por eso que digo que es un proceso que va increciendo conforme tú te vas familiarizando con la investigación. No todo el mundo le parece interesante, pero mínimamente cualquier profesional, cierto, que se tome en serio su trabajo debe estar al día con la lectura de publicaciones del momento actual. En cualquier carrera que nosotros tengamos, por ejemplo, relacionada a la salud, nuestra familia, nuestros amigos, gente a nuestro alrededor nos va a hacer preguntas, qué recomendaciones podemos hacer, sobre todo en la situación de salud actual, y nosotros tenemos que ser capaces de discriminar por lo menos la información que es basura y que ponen en riesgo a la gente que queremos, ¿ya? En ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de por lo menos juzgar la calidad de los reportes de resultados científicos, ¿ya? Yo cada vez que leo un artículo, y seguramente a ustedes también les pasa, uno vuelve a plantearse más preguntas, eso puede volver a ser una observación que me puede dar lugar a otra pregunta de investigación frente a la cual yo vuelvo a generar una hipótesis. Es por tanto que la investigación, ¿cierto?, es una relación circular que no se detiene nunca, en el fondo siempre va creciendo. Claro que hay algunas convenciones. Por ejemplo, yo no voy a volver a investigar algo que está súper investigado, ya se sabe que es así, estos son los efectos, los procedimientos utilizados son los adecuados y yo voy a usar las mismas herramientas. Y ya lo han probado 100 investigaciones parecidas. No vuelvo a investigar eso porque ya no es novedoso. A menos que yo diga, ¿sabes qué? Quiero investigar exactamente lo mismo, pero voy a usar una herramienta tecnológica nueva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces los temas o lo que vayamos investigando tiene que ser novedoso, tiene que ser relevante, tiene que ser factible, tiene que ser fáctico, tiene que estar en la vida real, tiene que ser algo que yo realmente pueda medir. ¿Ya? Entonces eso sería lo que es el método científico en términos muy amplios. Les voy a dejar algunos otros videos que encontré en la red que permiten explicar un poco más animado, ¿cierto? Y algunas lecturas. ¿Ya? Eso sí.